pequeño aventurero, ¿cómo estás? ¿Dispuesto a aprender nuevas cosas sobre la vida? Pues yo también. Vamos a leer hoy este libro en esta nueva sección de lectura y aprender cosas. Esta vez el aprender va a ser leyendo qué hay en este libro tan maravilloso que se llama El Gran Libro del Porqué de las Cosas. Preguntas increíbles y respuestas sorprendentes. Como verás, te voy a enseñar aquí, tiene unas fotos muy bonitas de muchos tipos de temas. Y vamos a leer la introducción de cada uno de los temas. Está los animales, el universo, la tierra, las plantas, el cuerpo humano, la historia, la ciencia, las artes y el deporte. Aquí está todo. Y vamos a empezar a aprender con este relajante soft spoken. Allá vamos. Muy bien, el primer tema es del universo. Vamos a leer estas dos hojitas de aquí. Exactamente. Y te iré enseñando un poquito las fotitos. Vamos a ver. ¿Cuándo se formó el universo? Vamos a ver qué nos dice. Si el universo está aumentando continuamente de tamaño, tal como creen los astrónomos, ha debido ser más pequeño en el pasado. Según esto, hace mucho tiempo toda la materia del universo ocupaban un espacio menor. Claro, puede que una gran explosión hiciese que las galaxias se esparciesen por todo el espacio. Esta explosión, llamada a menudo el Big Bang, habría sucedido hace 15 millones de años. ¿Qué más? ¿Qué es el espacio? El espacio no es nada o casi nada. Es lo que existe entre la Tierra y la Luna, entre los planetas del sistema solar y entre las estrellas. Está casi vacío, no contiene nada de aire. Una porción del espacio del tamaño de una casa contendría algunos átomos de gases y quizás algunas partículas de polvo. Por el espacio se desplazan meteoroides y cometas. Mira las fotitos. ¿Ves? Ahí está el espacio. Después tenemos dónde comienza el espacio. Vaya pregunta, yo nunca me he preguntado estas cosas. El espacio comienza más allá de la atmósfera. A medida que se asciende, el aire es cada vez menos denso, a una altura de aproximadamente 160 kilómetros. El aire es tan escaso que prácticamente no existe. ¿Está la Tierra en el centro del universo? El universo es todo lo que existe, todos los planetas, lunas, estrellas y galaxias juntos. El universo se expande en todas las direcciones. Puede que haya zonas que no podamos ver a través de los telescopios, razón por la cual no podemos saber dónde estamos exactamente en el universo. Siguiente pregunta. ¿Qué mantiene unido el universo? La misma fuerza que sujeta tus pies al suelo mantiene unido el universo. Esta fuerza se denomina gravedad. Esta fotito que te enseñé antes es como cuando estalló el Big Bang. ¿Has visto? Y aquí está el universo, aquí arriba. Ahora, las últimas preguntas del universo son las siguientes. ¿Qué tamaño tiene el universo? Nadie sabe a ciencia cierta qué tamaño tiene el universo. Puede haber partes situadas fuera del alcance de los telescopios, como hemos mencionado antes. Asimismo, los astrónomos no están seguros de que la luz proceda de los objetos más lejanos del universo en línea recta. Las líneas podrían ser curvas, haciendo que los objetos parezcan más cercanos de lo que en realidad están. ¿Qué es un año luz? Las distancias entre los planetas son tan grandes que los astrónomos no utilizan los kilómetros para medirlas. Es que ese mío sería infinito.
En su lugar utilizan los años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Equivale a casi 9,5 billones de kilómetros. ¡Wow! A ver, ¿qué más? ¿Es el universo cada vez más grande? Veamos. La mayoría de las galaxias y estrellas se están alejando de nosotros. Cuando más distante está una galaxia, a mayor velocidad parece que se aleja. Eso significa que el universo está creciendo. Vaya. ¿Llegará el fin del universo? Los astrónomos creen que el universo se hace cada vez mayor. Quizá siga aumentando de tamaño indefinidamente y puede que nunca termine. Pero su expansión podría ser de cada vez más lenta. Quizá deje de expandirse y empiece a contraerse, lo que provocaría que las galaxias chocasen entre sí y se destruyesen. Bueno, yo creo que para ese momento todo habrá cambiado mucho. A ver, ahora nos toca la Tierra. Vamos a ver. ¿Dónde está la Tierra? Mira todas las fotitos que tenemos de la Tierra. ¡Wow! ¿Cómo se formó la Tierra? La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años en la nube de gas y polvo que se condensó formando el Sol, y todos los planetas granos de rocas se unieron en la nube creando finalmente un globo de roca candente y líquida. Al principio, que más tarde se enfrió y endureció. ¿Por qué es redonda la Tierra? La Tierra es redonda por la misma razón que lo son una gota de lluvia y una burbuja. Si es posible, un líquido se transforma de forma natural en una bola. Esto sucede si el líquido cae por el aire, al igual que una gota de lluvia, o flota como una burbuja. Al formarse la Tierra, era candente y líquida. Al estar flotando en el espacio, se volvió redonda. Cuando se enfrió y endureció, transformándose en roca sólida, la Tierra siguió siendo redonda. Vaya explicación, nunca había tenido una explicación así. ¿Qué tamaño tiene la Tierra? La circunferencia de la Tierra en el ecuador es de 40.076 kilómetros. Su diámetro, la distancia de extremo al otro extremo, esos son el diámetro. En el ecuador es de 12.756 kilómetros. La Tierra es algo más pequeña cuando se la mide de polo a polo. Si pudiésemos poner la Tierra en una balanza, pesaría casi 6.000 trillones de toneladas. ¡Wow! ¿Cómo es el interior de la Tierra? La Tierra es una enorme bola de roca. Si pudiésemos hacer un túnel hasta el centro de la misma, atravesaríamos diversas capas. La primera capa es la corteza terrestre, que apenas tiene 6 kilómetros de espesor. Yo no veo mucho. Por debajo de los océanos. Luego viene una capa gruesa de roca llamada manto, que abarca casi la mitad del camino hasta el centro de la Tierra. A medida que se profundiza, hace cada vez más calor. Por debajo del manto hay una capa de roca líquida, el núcleo externo. En el centro de la Tierra está el núcleo interno, una bola enorme de materia sólida a gran temperatura. En el centro se cree que la temperatura alcanza los 4.500 grados centígrados. Muy bien, y ahora, a ver, ¿qué son la longitud y la latitud? La latitud y la longitud son las líneas dibujadas sobre un mapa o un globo del mundo. Las líneas que van de norte a sur son las líneas de longitud. Las líneas de latitud van de este a oeste. Los navegantes averiguan la posición de su barco o el avión mediante la latitud y la longitud. La posición es el punto en el que se cruzan ambas líneas. ¿Quién hizo el primer mapa del mundo?
El hombre hizo mapas del mundo hace mucho tiempo, pero no pueden compararse con los actuales. Menos mal. No sabían que existían continentes como América o la Antártida. Los mapas de entonces mostraban solo la parte del mundo, los primeros mapas que se parecen algo al mundo. Hoy que conocemos se trazaron en el siglo XVI, cuando el hombre empezó a viajar alrededor del globo. Uno de los más prácticos lo realizó Mercator, cartógrafo flamenco que desarrolló la protección cartográfica en 1568. ¡Wow! ¿Qué proporción hay de tierra y de agua? La Tierra abarca casi 150 millones de kilómetros cuadrados y comprende el 29% de la superficie terrestre. El resto está cubierto por océanos y mares. ¡Wow! Mira las fotos. Aquí tienes las capas que hemos hablado y aquí tienes lo de la capacidad de agua. Fíjate. Increíble, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ir con las plantas. Sí, vamos a ver. ¿Te gustan las plantas? A mí también me gustan mucho. A ver. Uy, me parece que es demasiado largo. Creo que vamos a dejarlo para otro momento, ¿vale? Porque son muchas páginas. Y no quiero enseñarte hoy solamente esto del universo, la Tierra y las plantas. Así que vamos a ver el siguiente tema. A ver. Es que son 4 hojas de plantas. Para que veas lo curiosas que son las plantas. Vamos a pasar al siguiente, ¿vale? En otro momento lo haremos. ¿De acuerdo? Los animales, este nos gusta mucho. A ver, vamos a ver con los animales. Muy bien, tenemos estas 2 paginitas de aquí. Mira de todos los animales que vamos a hablar. Vamos a empezar. A ver, ¿en qué se diferencian una planta y un animal? Un animal puede moverse y una planta permanece siempre en el mismo sitio. Además, los animales se alimentan de otros animales o plantas. Y las plantas producen su propio alimento. Seguro que nos dirá qué alimento es el que se alimentan las plantas en el capítulo de las plantas. Segurísimo. ¿Cómo se desplaza un animal? Utilizando sus músculos. Son partes del cuerpo que pueden contraerse y distenderse. En la mayoría de los animales, estos mueven el esqueleto. El esqueleto tiene articulaciones flexibles, pero solo se mueven en determinadas direcciones. Así pues, ayuda a dirigir y controlar los movimientos de los músculos. ¿Cuál es la mayor diferencia entre un perro y una araña? ¿Hola? Una araña tiene 2 veces más patas que un perro, pero existe una diferencia más importante que afecta al esqueleto. El del perro se compone de huesos largos y delgados situados en el interior del cuerpo. El de la araña está situado en el exterior, como una armadura. Los insectos y los cangrejos poseen este tipo de esqueleto llamado exoesqueleto. Las aves y los mamíferos tienen un esqueleto interno llamado endoesqueleto. Vaya. ¿Qué es un vertebrado? Es un animal que posee columna vertebral. Esta es un tubo óseo que contiene en su interior los nervios más importantes que llegan a proceder del cerebro y los demás huesos que están unidos a él. Existen 5 grupos de vertebrados: los peces, los anfibios, ranas y sapos, reptiles, serpientes y lagartos, aves y mamíferos. Los demás animales son invertebrados. ¿Qué es una familia de animales? Los animales que se parecen entre sí se dice que forman parte de la misma familia. Los leones, tigres, leopardos y los gatos domésticos pertenecen a la familia de los felinos. ¿Qué gran descubrimiento realizó Charles Darwin?
Charles Darwin navegó alrededor del mundo en la década de 1830. A partir de sus observaciones demostró que una clase de animales puede cambiar gradualmente a lo largo de muchas generaciones. Este fenómeno se denomina evolución. Seguro que has oído hablar de ello, ¿verdad? Pues venga, vamos a subir. ¿Cuántas clases diferentes de animales existen? Se dice que los animales pertenecen a especies diferentes, si no pueden aparearse entre sí y engendrar otros que puedan hacerlo. Es la razón por la que los animales son diferentes. El número total de especies animales es superior al millón. Más de la mitad de las especies que existen son insectos. ¿Por qué hay mamíferos tan diferentes? Los especialistas consideran que los animales que son parecidos forman parte de la misma clase. Los peces forman una clase, al igual que los insectos y las aves. Los mamíferos son una clase de animales que se caracterizan porque la madre alimenta a su cría con su propia leche, como nosotros. También las ballenas, los murciélagos y los canguros amamantan a sus crías. Por tanto, todos ellos son mamíferos. ¿Qué es un carnívoro? Es un animal que come carne de otros animales. A los animales que comen plantas se les denomina herbívoros y a los que comen todo tipo de alimentos como nosotros se les considera omnívoros. ¿Existen animales que pueden vivir sin agua? ¿Tú qué dices? Yo creo que no, o con muy poca. Vamos a ver. Diversos animales logran vivir en los desiertos donde no hay agua para beber. Nosotros moriríamos rápidamente, pero pequeños animales del desierto como los jerbos y las ratas canguro necesitan mucha menos agua. Pero eso no quiere decir que no lo necesiten nunca. Obtienen todo lo que necesitan de las plantas o animales que comen. Los camellos pueden cruzar zonas desérticas porque pueden vivir mucho tiempo sin beber, aunque beben gran cantidad de agua cuando la encuentran. A lo mejor se tiran una hora bebiendo, ¿te imaginas? ¿De qué color es un camaleón? Un camaleón puede adoptar casi cualquier color. Es decir, cambia de color para adaptarse al de su entorno. Es decir, si se pone en este libro, si se pone aquí, se convertirá en azul. ¡Wow! Me parece increíble esto de los camaleones. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Ya que no quiero tampoco estresarte demasiado. Y en el próximo episodio con este libro nos tocará leer las plantas, el cuerpo humano, la historia, la ciencia, las artes y el deporte. Pero es posible que algunos de estos temas también los dejemos para otra ocasión. Tenemos un libro súper grande para aprender juntos mientras también nos relajamos en la camita. Así que bueno, te espero en la próxima aventura. Espero que te haya gustado y ahora duermas muy bien y sueñes con animales y con el universo. Ya me contarás cuál ha sido tu sueño, ¿sí? Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos como siempre cada sábado. Adiós.